Bueno, entonces arrancamos así. Bueno, ya está grabando. Bueno, bienvenidos a todos. Primero que nada, en nombre de la Secretaría de Graduado de la Facultad de Derecho, en nombre del secretario, el doctor Maximiliano Rayman, le doy la bienvenida no solamente a los disertantes, sino a los participantes, entre ellos hay egresados, entre ellos también hay estudiantes. Muchas gracias a todos por haber esperado. Hemos tenido un pequeño problema con la cuestión del correo, pero bueno, cuestiones que pasan en la nueva virtualidad. Eh, Muchas gracias, doctora Picardo, muchas gracias, doctor Díaz, muchas gracias, doctor Córdoba, y gracias, Sofía, siempre está a predisposición para traer las actividades a la secretaria. Dicho esto, voy a pasarle la pelota, como bien dicen muchos, a la doctora Mola, la cual es la encargada, la coordinadora de esta actividad, y la misma, es la fundadora de la Incubadora de Políticas Públicas Argentina, que es un proyecto de una asociación civil sin fines de lucro. Dicho esto, doctora, tiene la palabra para dar comienzo a esta actividad. Bueno, gracias Juanpi, gracias a toda la Secretaría de Graduados en tu nombre por recibir siempre con tanta aceptación las propuestas académicas que traemos para generar estos espacios de encuentro y de articulación entre distintos sectores, siempre con un pie en la facultad y en la universidad. Así que, primeramente, gracias a ustedes y gracias a los tres expositores que desde el primer momento aceptaron esta propuesta, que también que resultó ser más amigable, porque bueno, entre nosotros ya nos íbamos conociendo de distintos ámbitos, y agradecerles a todos los que están presentes y quienes también vayan a ver el video luego de esta charla, cuando se publique la grabación. Así que ya hechas las formalidades, todavía doctora no, doctoranda, así que bueno, a los doctores les vamos a respetar su título, y esperemos que en unos años ya lo pueda tener también. Así que dicho esto, bueno, ya damos la apertura y la bienvenida formal a este seminario Abogacía en Contexto, principalmente esta segunda jornada, denominada Decisiones Judiciales será Justicia. El objetivo principal es generar estos espacios de encuentro para pensar y repensar nuestra profesión y nuestro ámbito de academia, de investigación y vocacional principalmente, de distintas perspectivas, y también ir poniendo en jaque algunas estructuras o algunos dogmas que por ahí tenemos como dados, pero bueno, la idea es ponerlos en jaque para ir sacando nuestras propias conclusiones y generar estos espacios de encuentro y debate. Así que muy bienvenidos y espero que los disfruten tanto como nosotros seguramente lo haremos. Sin más, darle la bienvenida y la palabra primeramente a la abogada y doctora Ivana Picardo. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en argumentación por la Universidad de Alicante, profesora adjunta de Derecho Constitucional y Administrativo en Ciencias Económicas y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, y coordinadora del área de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en el día de hoy va a compartir con nosotros su exposición sobre mayorías argumentativas versus mayorías resolutivas. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Bueno, en primer lugar, agradecer como siempre a la Secretaría de Graduados de mi querida facultad, de la Universidad Nacional de Córdoba, a la Incubadora de Políticas Públicas Argentina, en particular a Sofía Mola, que siempre está inquieta y tendiendo puentes, y sobre todo para este espacio de discusión con personas que me interesa escuchar. Es decir, aquí como, digamos, voy a compartir algunas ideas, pero en realidad tengo también mucho interés en escuchar a Luis y a Paul. Yo voy a dedicar los minutos que hemos acordado para presentar un problema, o mejor dicho, un aspecto del problema general acerca de la fundamentación de sentencias y que se vincula con la justificación de las decisiones de órganos judiciales colectivos. Y aquí pensemos en, por ejemplo, los tribunales superiores, las Cortes Supremas, como casos paradigmáticos
por el rol de garantes últimos del sistema constitucional que estos tienen. La justificación de las decisiones jurídicas, en general, constituye, creo que en esto podríamos coincidir, uno de los temas más sugestivos y controvertidos en la discusión sobre la obligación de obedecer el derecho. Y en este marco, las decisiones judiciales ocupan un lugar destacado, al menos por dos motivos. Primero, por su carácter autoritativo para resolver conflictos jurídicos, clausurando el debate y otorgando de algún modo cierta estabilidad a las relaciones jurídicas. Y además porque la validez, legalidad y legitimidad de las decisiones judiciales se encuentran condicionadas por el imperativo de la fundamentación. Ahora bien, la dogmática en general no tiene una posición, digamos, pacífica a la hora de acordar cuándo estamos en presencia de una decisión judicial fundada. Y hay diferentes factores que inciden, creo, en este punto. Voy a trazar dos, que están vinculados con la tesis que propongo. En primer lugar, la conexión que existe entre la tarea de predicar el carácter fundado de una decisión judicial y dos cuestiones que están a su vez interconectadas entre sí, que es, tiene que ver con las concepciones sobre aquello que identificamos como decisión judicial en el contexto mayor de las decisiones jurídicas de un sistema determinado, y pienso especialmente en el sistema de fuentes, y las concepciones sobre el rol de los jueces frente al derecho. El segundo es un problema de tipo semántico, pero que va a tener, en mi enfoque, una incidencia determinante. La teoría jurídica advierte con razón que el término decisión se encuentra atravesado por el problema de la ambigüedad. Y en el ámbito de las decisiones judiciales este problema se hace especialmente patente. Veamos, nosotros hablamos de decisión y comprendemos la idea de decisión como acto, como un acto único o como un proceso constituido por varios actos que tiene por fin resolver un conflicto jurídico determinado. O sea, decisión como el acto de decidir, a lo que yo llamaré decisión acto proceso o decisión acto. Pero también el término decisión indica el resultado de aquel acto o de aquel proceso y conjunto de actos, es decir, la resolución propiamente dicha de un conflicto. Por decisión, entonces, voy a entender aquí digamos, el contenido resolutivo, y es a lo que llamamos decisión resultado, para ubicarnos. Por otro lado, la expresión justificación no es menos compleja porque también presenta la ambigüedad proceso-producto. Distinguimos la justificación proceso, la justificación como acto, de la justificación producto, o sea, el conjunto de enunciados resultantes de ese acto de justificar. La decisión resultado estará justificada, y en esto podemos coincidir, si se deriva lógicamente de una norma jurídica determinada y de la descripción de ciertos hechos. En tanto que el otro sentido de decisión, la decisión acto o proceso de actos, estará justificada solo si está autorizada dentro de un sistema jurídico determinado. Visto así, digamos, está claro que comprender el sentido y el alcance de la locución decisión judicial supone la tarea de discernir el sentido y alcance de términos que conforman en realidad un complejo campo semántico por el estrecho enlace de los términos decisión, decisión judicial fundada. Entonces, son términos que tienen una compleja significación y se encuentran imbricados. Pero diría que aquí no se acaba el problema, digamos, porque en rigor, para el análisis o el enfoque que propongo, estos términos constituyen como presupuestos de otra discusión que creo que es más compleja aún, que tiene que ver con la argumentación de las decisiones de órganos judiciales colectivos. Volviendo sobre la conexión que planteamos sobre la tarea de predicar el carácter fundado con estas concepciones del sistema de fuentes, vinculada al sistema de fuentes y vinculada al rol de los jueces, en los sistemas de control jurisdiccional de constitucionalidad, el control realizado por los jueces, un sistema de control jurisdiccional que en nuestro sistema, digamos, heredamos del modelo norteamericano, en sus rasgos generales, la función clásica de los jueces de interpretar y aplicar la ley se sumerge en una dimensión mayor, porque abarca la tarea de control de la ley. Y esto, sin duda, complejiza el escenario tradicional, dominado por ese principio clásico de la sujeción del juez a la ley. Entonces, nos encontramos con este escenario. Los jueces deben obedecer, dicho grosso modo,
deben obedecer a aquellos que están autorizados a interpretar y compelidos a aplicar, al tiempo que controlan lo que están obligados a cumplir. Se produce así una suerte como de circularidad de la función judicial, y esto me parece que es importante para advertir la relevancia y la complejidad que tiene analizar el rol de los jueces frente al derecho, por mayúscula, y a los derechos. Ahora bien, diría que entre los diversos escenarios en que se presenta la argumentación jurídica, la argumentación judicial diría que es un escenario paradigmático. Entre otros motivos o razones, yo diría por al menos dos centrales. En primer lugar, por las notas especiales que caracterizan a las decisiones judiciales en el contexto mayor de decisiones jurídicas, ¿sí? Que podemos resumir en estas tres deberes fundamentales de los jueces. El deber de fallar, que podemos comprender bajo lo que llamamos el principio de inevitabilidad, el deber de aplicar la ley, principio de legalidad, y el deber de motivar las sentencias, principio de justificación. Esa sería la primera razón, los tres deberes del juez. La segunda razón se vincula con esa pretensión de imparcialidad y corrección jurídica con que se presenta la argumentación judicial, como modelo de argumentación jurídica, frente a la argumentación de los abogados, que por oposición a la otra se presenta y se caracteriza por su parcialidad y por su carácter instrumental. Lo que podemos advertir claramente es que las decisiones judiciales entonces sobresalen como piezas jurídicas que son claves para garantizar valores que son centrales en cualquier sistema, digamos, constitucional, que son los principios de seguridad y certeza. Pero, sin embargo, estas piezas siguen generando dentro de los sistemas normativos algunas controversias, sobre todo en relación al lugar que ocupan en el esquema de fuentes. Entonces, algunas primeras preguntas podrían ser las siguientes. ¿Cuáles deberían ser las exigencias formales y sustanciales que toda decisión judicial debería observar de suerte tal de constituirse el genuino garante de la seguridad, de la previsibilidad, de la certeza? Por otro lado, preguntarnos si la argumentación jurídica juega o no un rol determinante a la hora de garantizar el principio de seguridad jurídica. Para responder estos interrogantes, o al menos intentar alguna aproximación, tenemos que ubicarnos en primer lugar, diría que en la exigencia de congruencia. La exigencia de congruencia en la actuación judicial, en la actuación de los jueces, se erige y sobresale como un criterio de justificación, como una pauta de corrección sobre la forma de fundamentación de las sentencias. Y esto condiciona de manera directa y primaria, diría, el valor de los precedentes y la jurisprudencia. El término congruencia, a su vez, aparece asociado al término coherencia, y este ya presenta algunas complejidades. El término coherencia, como podemos claramente advertir si vemos el lenguaje ordinario, es un concepto relacional. En su primera acepción, el lenguaje común es cómo lo identificamos como la conexión, relación o unión de unas cosas con otras. La segunda acepción sería esa actitud lógica y consecuente con una posición anterior. De modo tal que entonces predicar de algo su coherencia, si pensamos en la primera acepción, reclama establecer al menos algún punto de conexión, de comparación, con algo con lo que en principio aquello guarda algún tipo de relación. O sea que es bastante compleja la situación en que nos encontramos cuando introducimos la cuestión de la coherencia para abordar las preguntas. En el ámbito de las decisiones judiciales, este concepto de coherencia impone que nos hagamos preguntas acerca de qué cosas guardan relación o deben guardar conexión con cuáles otras. En general, existe algún acuerdo respecto de la forma en que operaría esa exigencia de coherencia en su dimensión temporal, diacrónica, ¿sí? Esto es, tanto hacia el pasado como proyectándose sobre el futuro. Es lo que habitualmente analizamos cuando evaluamos, digamos, el seguimiento o no de los propios precedentes o de otros precedentes por parte de los tribunales. Ahora bien, ¿qué ocurre con la dimensión material, sincrónica de esta exigencia? O sea, ¿cómo opera, y en términos prescriptivos, cómo debería operar la exigencia de coherencia hacia el interior de una decisión judicial? Podríamos decir que la discusión y explicitación de las premisas que integran una sentencia encuentran su eje central de justificación en la necesidad de adoptar una decisión, de arribar
a una conclusión. Y entonces, recordemos aquí los 3 deberes de los jueces. El razonamiento judicial, podríamos decir que se perfecciona a partir de una sucesión de actos, o de un acto único, de un proceso que comienza, debe comenzar, recordemos los deberes, con la explicitación de las razones sobre los hechos, sobre el derecho, y se cierra, debe cerrarse con la decisión final, con un dispositivo que pone fin, que clausura el debate y la discusión en un caso concreto. En el contexto general de justificación de las decisiones judiciales, desde el punto de vista prescriptivo, se asume entonces que debe existir una conexión necesaria entre motivación, estas decisiones acto o decisiones acto proceso, y la decisión resultado, tal que no puede concebirse la existencia de motivación sin decisión, pero tampoco la decisión sin motivación. Si esto es así, entonces el procedimiento argumentativo de las decisiones judiciales solo puede concebirse bajo la idea de una vinculación necesaria entre las razones que se esgrimen en apoyo de cierta decisión, decisión como motivación, y la conclusión a la que se arriba. Retomando el interrogante anterior, pero delimitándolo solo a la dimensión prescriptiva, volvemos y nos preguntamos cómo debe operar la coherencia, la exigencia de coherencia hacia el interior de una decisión judicial, hacia el interior de un procedimiento argumentativo. Este interrogante se presenta complejo en qué hipótesis. En las hipótesis en órganos colectivos que actúan, cuyos miembros, cuyos integrantes actúan como, podríamos decir, autores individuales de las decisiones acto-proceso, esas múltiples decisiones que conforman la decisión resultado. Pensemos, por ejemplo, en el diseño de los votos o de bloque de votos que estamos acostumbrados a ver en decisiones de órganos colectivos judiciales. Sí, obviamente con el propósito y el deber de producir solo una decisión final, una decisión en términos de decisión-resultado. La motivación se compone, en consecuencia, y en la mayoría de los casos sucede, de múltiples razones que integran, en algunos casos, diversos ítems argumentativos, que son los atribuidos a cada uno de los jueces que integran el cuerpo colectivo. El escenario es, al menos potencialmente diferente, en el modelo en que los órganos colectivos actúan como si fueran órganos individuales, con una sola narración, obra de varios autores. Y lo que se presenta es un texto que ha sido el producto de una deliberación y de un consenso acerca del cuerpo de fundamentación. Nosotros, en el caso de la Corte Suprema Argentina, por ejemplo, estamos en el primer escenario, porque sabemos que los integrantes diseñan sus votos acordando mayorías para lograr, digamos, una decisión resultado. Pero vamos a ver qué tipo de mayoría es la que debería exigirse. Claramente, digamos, las sentencias de esta decisión resultados deben ser el producto de una mayoría. El componente mayoritario, sabemos, legitima las decisiones de órganos integrados por varios miembros. Pero esto no es más que la aplicación de la regla de la mayoría de las decisiones de cuerpos colectivos a decisiones de órganos jurisdiccionales. El punto es qué mayoría deberíamos considerar para juzgar fundado un acto decisorio. Si consideramos la posición tradicional, que digamos que ha tenido bastante eco en la teoría, en relación a los órganos judiciales colectivos, y podríamos, por ejemplo, acordar con Farrell, cuando plantea que la condición de fundamentación se satisface si se verifica coincidencia de los miembros del colectivo judicial en ciertas metarrazones, que los jueces deben resolver con base a buenas razones, que la regla de la mayoría debe prevalecer, y a su vez el orden en que ciertas cuestiones involucradas en el caso deben ser resueltas. Lo que creo es que los dos primeros puntos, esas dos primeras metarrazones, en realidad no son cuestiones que estén sometidas a decisión de los jueces. Son metarrazones, podríamos decir, epistémicas externas a los jueces, que son impuestas por el sistema y condicionantes de la validez de las mismas. Las decisiones resultados de los jueces son válidas, en efecto, sí, y solo si constituyen el resultado de decisiones, acto, proceso, adoptadas con base en buenas razones, basadas básicamente en el derecho, y en el caso de órganos colectivos, si se configura además mayoría resolutiva, esto es, el acuerdo en un dispositivo determinado para clausurar el proceso.
Este modo de concebir y de algún modo satisfacer el requisito de fundamentación de las decisiones de órganos colectivos responde un poco a la lógica de los modelos agregativos y no agregativos que han dominado el modo de construir lo que llamamos la doctrina judicial. En tanto y en cuanto en ambos, el punto dilemático consiste en determinar si las razones integran o no el resultado. Y lo que hacen es poner en el centro de la discusión el resultado y no el proceso de justificación racional. De este modo, entonces, cuando los operadores jurídicos en general apelan a la doctrina de la Corte en el caso tal, en general lo hacen a partir de la solución que finalmente clausuró ese conflicto, por lo que conocemos el caso, considerando la decisión resultado. Aunque el mismo no sea producto de mayoría de los argumentos que justifiquen dicha decisión. Y en general apuntalan la posición, cualquiera sea el rol que ocupe el operador jurídico, en aquellas razones que más se ajusten a sus pretensiones de justificación. Se trate de jueces o se trate de abogados. Numerosas sentencias adoptadas por el máximo tribunal en nuestro país no constituyen el producto de mayoría en las decisiones acto-proceso. Esto es, la mayoría de los argumentos que componen la motivación de la sentencia, la mayoría argumentativa. Aun cuando, paradójicamente, la Corte ha diseñado una robusta y persistente jurisprudencia declarando la arbitrariedad de decisiones de tribunales colegiados inferiores por carecer de coincidencia mayoritaria en sus fundamentos. En la dogmática es usual el análisis de las decisiones de la Corte a partir de la tan difundida entonces como imprecisa referencia a la doctrina de la Corte en el caso tal o la doctrina judicial de la Corte en el caso tal, sin advertir esta diferencia entre mayorías resolutivas y mayorías argumentativas. La mayoría resolutiva toma exclusivamente en consideración y se identifica con la parte resolutiva, con la parte dispositiva de la sentencia, lo que llamábamos decisión-resultado. Y en consecuencia, en orden a los efectos que produce, en tanto componente prescriptivo de la decisión, cuenta aquí una sola variable cuantitativa. Se afirma que una sentencia emanada de un órgano colectivo cuenta con mayoría resolutiva si, solo si más de la mitad de sus miembros han adoptado la misma decisión resultante, es decir, han acordado llegar al mismo dispositivo. Si se considera solo este elemento para predicar la validez, legalidad y legitimidad de una sentencia, entonces la cuestión acerca de este elemento que resaltamos, la coherencia, y en particular la coherencia argumentativa, constituiría un elemento absolutamente irrelevante. Bastará contar con la mayoría de decisiones de un dispositivo común para afirmar que se está frente a una decisión mayoritaria. Esta posición es claramente consistente con la centralidad, de nuevo vuelvo sobre esto del resultado, que es propio de estos modelos estándar de la acción social que referí anteriormente como modelos agregativos y no agregativos. Y contrasta con la propia práctica de los operadores en rigor, porque a más del dispositivo, que en la parte final que surge de un fallo, en general los operadores apelan o aluden a las razones que se encuentran, digamos, en la parte de la motivación de la sentencia, para hacerlas operar como premisas para a partir de así construir una matriz argumentativa determinada. Por otro lado, la mayoría argumentativa, digamos, por contrario, y ya voy finalizando, que como tal, digamos, no encuentra recepción, al menos en nuestro ordenamiento normativo, Paul, digo en particular porque estoy, digamos, haciendo muchas referencias a nuestro sistema, digo nuestro, pero bueno, aquí estamos con un expositor extranjero y va a ser interesante el intercambio en estas cosas. La noción entonces de mayoría argumentativa ubica en el centro de la escena la cuestión acerca de las razones que integran el cuerpo de fundamentación de la decisión colectiva, adquiriendo aquí la centralidad, la construcción argumentativa, en todo caso de cada voto y del conjunto de los votos. La mayoría argumentativa presupone también entonces un componente cuantitativo. Esta variable cuantitativa se encuentra presente, funciona como un condicionante conceptual, pero se hace presente o no, según el caso, en una instancia que es anterior, temporal y lógicamente, respecto de la mayoría resolutiva, y opera sobre elementos diferentes. Como decía Carrió, en una obra clásica de los 70, en el caso de las mayorías argumentativas no cuenta la mayoría de carne y hueso, digamos, para computar
las mayorías y arribar a un resultado. En la mayoría argumentativa, lo que se cuantifica es la coincidencia mayoritaria de las decisiones acto, de esas múltiples decisiones que conforman una decisión judicial. Esta perspectiva de análisis que propongo, que puede ser controvertida y puede no ser compartida, esta idea de justamente darle relevancia a la mayoría argumentativa y en consecuencia su diferencia con la mayoría resolutiva, al menos debe interpelarnos para cuestionar la legitimación de las decisiones judiciales cuando nos ponemos de lleno y nos abocamos a la idea de abordar la cuestión de la fundamentación de las sentencias y, en definitiva, de la jurisprudencia. Sobre todo en particular como genuina fuente de derecho, cuando, sobre todo, en particular, en el caso que las mismas no son resultado de mayoría en los argumentos que le dan sustento, es decir, en esos argumentos sobre los que finalmente se edifica la plataforma de justificación de las decisiones. Yo cortaría aquí, quedo a disposición y nuevamente muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Doc, por la presentación, muy interesante, honestamente, y creo que quedan varias cosas para quedarnos reflexionando y preguntar ahora al final de las exposiciones. Y así que bueno, también los invitamos, como puso John en el chat, a que si quieren ir haciendo comentarios o preguntas, pueden hacerlo en el chat, así al ir finalizando las exposiciones, luego las vamos leyendo y armamos un espacio de diálogo y de intercambio también. Así que damos paso ahora a Luis Alberto Díaz, que es abogado, magíster en Derecho y Argumentación, profesor de Problemas del Conocimiento y Formas del Razonamiento Jurídico y de Ética de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, director del equipo de investigación, ideología y decisión judicial de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Córdoba, y abogado litigante. Así que bienvenido nuevamente y le damos la palabra mientras hacemos la presentación. Bueno, muchas gracias, Sofía. Antes que nada quería agradecer a la Facultad de Derecho, a la Secretaría de Graduados y a la doctora Ivana Picardo, directora de estas jornadas, y bueno, obviamente a Sofía Mola, quienes me invitaron a participar, y por cierto, a esta asociación que está germinando, que están haciendo, esta incubadora de políticas públicas que está trabajando, y que me parece muy, muy bueno. Por otro lado, le quiero dar la bienvenida. Esta es la primera vez que comparto, en realidad lo estoy conociendo hoy, el profesor Paul Córdoba, no nos conocemos. Espero tener la oportunidad en algún momento de vernos personalmente, de conversar, y por qué no, si lo puedo ir a visitar, con todo gusto. Bien, bueno, el tema que a mí me convoca, de alguna manera me lo impone Sofía, para que sepan. Sofía, digamos, integra el equipo de CECIT, que este es un tema que decidimos tomar hace muy poco tiempo, hace un año, dos, ya prácticamente un año y medio. Sofía dice, bueno, me parece que ese podría ser un buen tema como para tratar en una jornada de estas características. Entonces, bueno, me pareció bien la propuesta, me gustó la idea, no creo que desentone, sino que quizás posiblemente pueda tener una dimensión diferente al abordaje que recién realizó la doctora Ivana Picardo, que me pareció excelente además. Pero bueno, la idea de este abordaje que yo voy a realizar es, de alguna manera, perdón, es una pregunta que nos hacemos muchas veces quienes estamos en el derecho, ¿no? Ya sea que litiguemos o sea que estemos en la academia. Por lo general nos surge esta pregunta, si las decisiones judiciales están atravesadas o no por la ideología o por las ideologías. Responder esta pregunta no es fácil, y creo que es la inquietud, y esta inquietud se puede presentar de una manera, como decía recién,
en el ámbito de la práctica, cuando un abogado quizás se pregunta o no entiende por qué un juez resuelve un caso de un modo y otro juez, un caso análogo, lo resuelve de manera diferente, ¿no? Y a veces bueno, las explicaciones pueden ser varias, pero una de ellas seguramente es qué incidencia tiene, o si es que hay una dimensión ideológica en las decisiones judiciales. A mí me interesaría abordar este problema pensándolo desde un lugar que es el del acceso a la justicia. Y es el del acceso a la justicia de los que están en la peor situación, de los más vulnerados. Digo vulnerados y no vulnerables, ¿no? En el sentido de que entiendo de que las personas no se encuentran en esa condición porque sí, sino que son colocados en esa situación. Entonces, por eso me parece mejor decir este acceso a la justicia y pensar el problema de la decisión judicial como un tema o como uno de los temas digamos, del acceso a la justicia, como uno de los temas centrales, ¿no? Bien, no sé si podremos pasar, Sofi, a la otra. Bien, entonces, la pregunta que yo me hacía es si hay una dimensión ideológica en las decisiones judiciales. Pero para abordar este problema a mí me gustaría dar un pasito antes, porque nosotros, por lo general, tenemos la creencia de que, bueno, esto es una discusión que se da a veces por sentada en favor, es decir, algunos piensan que sí, claramente, y hay otros que dicen que, bueno, que puede estar, pero que en realidad no debería estar. Inclusive, alguien, digamos, se intenta negar este elemento, este componente de las decisiones judiciales. Duncan Kennedy, por ejemplo, es un autor que ha trabajado mucho y que ha, digamos, tratado de esclarecer esta problemática de la ideología en las decisiones judiciales, ¿no? Ha intentado mostrar en numerosos artículos cómo la incidencia de las decisiones, de la ideología en las decisiones judiciales. Pero bueno, podemos pasar a la próxima. A mí me gusta, yo quería empezar un poquito antes, porque para poder, digamos, entender este problema, yo necesitaría hacer un planteo anterior. Y es, al menos algunas aclaraciones previas para que esto se pueda entender y se pueda, digamos, ver el marco, ¿no? O la ideología desde el cual estoy planteando la posibilidad de que una decisión judicial tenga una dimensión ideológica. Y entonces, creo, siguiendo a Santalmuf en esto, que hay una distinción que es importante que se hace entre lo político y la política, ¿no? Y en relación a lo político, es podríamos decir, un ámbito, si quisiéramos precisarlo, no podríamos, porque es un punto, ¿no? Si se quiere, a partir del cual se genera o emerge la política como prácticas institucionales, ¿no? Por ejemplo, un Estado de Derecho es un diseño institucional y forma parte del ámbito de la política. Mientras que lo político es podríamos decir, ese Big Bang, ¿no? Ese emerger de las prácticas políticas. Ahora, cuando queremos hablar de este Big Bang, digo yo, por decirlo de alguna manera, con una metáfora, podemos asumir distintas visiones acerca de qué sería esto de lo político. Si es que se puede hablar de un ethos político, y no moral, sino político, ¿cómo sería? Bueno, acá surgen dos concepciones, ¿no? La primera es la concepción asociativa, podríamos decir, dice Moore, que entiende el dominio de lo político como un campo en el que se puede arribar a consensos. Pero estos consensos de sociedades plurales como las nuestras, multiculturales, ¿no? Estos consensos se pueden arribar luego de un proceso de debate, de argumentación racional. Y estos acuerdos a los que llegamos son estables, son duraderos, y tienen una validez que alcanza a todos los implicados, directa o indirectamente. Este es un modelo de entender lo político. Pero hay otro, quizás podríamos decir
menos conocido, si se quiere, porque dentro de este modelo de lo político estaría autores importantísimos para el desarrollo de la teoría política contemporánea, como ha sido John Rawls y Habermas, ¿no? Pero esta concepción disociativa entiende lo político ya no como este ámbito, este ethos, donde se pueden arribar estos consensos duraderos, estables, sino más bien como un ámbito donde lo que aparece es el antagonismo, donde lo que aparece son los conflictos. Lo que de alguna manera estaría presente en este ámbito de lo político para esta concepción, lo que marcaría o distinguiría sería este conflicto, este antagonismo. Por lo tanto, los acuerdos que se pueden arribar son acuerdos provisorios y frágiles, ¿no? Y estoy pensando en un ejemplo que quizás nos podría servir para entender un poquito más lo que quiero señalar. Vamos a tomar, yo no sé si ustedes recuerdan, pero quizás, y bueno, a Paul después yo tendría que facilitarle, si le interesa, todo un desarrollo que hay acerca de un caso en los tribunales de la provincia de Córdoba, acerca de un protocolo que estaba vigente, y mejor dicho, tenía suspendida su vigencia por una medida cautelar en relación a la interrupción voluntaria del embarazo y un protocolo a los fines de llevar a cabo esa práctica, ¿no? Una asociación civil decide interponer una acción de amparo con una medida cautelar. Entonces, en ese, digamos, ¿cómo entender todo este proceso, ¿no? ¿Cómo entender un fallo de la Corte Suprema previo, que es un caso FAL, donde la Corte resuelve y da un giro interpretativo para luego un gobierno provincial, no mediante la sanción de una ley, como sería lo que correspondía en esa instancia, porque así había sido la sugerencia de la Corte, decide sacar solamente un decreto reglamentario, una resolución administrativa a los fines de establecer un protocolo. Y luego, por supuesto, una acción de amparo con una medida cautelar que lo suspende y que tiene 7 años aproximadamente o más suspendida la aplicación. Lo cual, ¿no?, lleva a que numerosas mujeres, por lo general de los sectores más vulnerables, se encuentren en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, frente a la imposibilidad de llevar a cabo esta intervención quirúrgica. Bien, sin tomar partido, sin tomar posición acerca de si ese protocolo era constitucional o no. Lo que quiero señalar es otra cuestión. Lo que quiero señalar es mostrar este ejemplo para hacer una interpretación densa, si se quiere, o una descripción densa de cómo opera en la práctica este paso de la política, mejor dicho, de lo político a la política, y cómo la práctica política es una práctica que viene atravesada por el conflicto y que no solamente está en el Parlamento, donde allí sí nosotros habitualmente reconocemos y aceptamos que es en el Parlamento donde se deben discutir estas cuestiones, y estoy totalmente de acuerdo, pero que además estas cuestiones llegan, ¿no?, a los tribunales. Y cuando llegan a los tribunales, no llegan porque sí, sino llegan como nuestra Constitución lo prevé en su artículo 43, porque hay una acción de amparo, porque hay un pedido de declaración de inconstitucionalidad, porque hay una discusión de fondo, que en términos de derecho, siguiendo Waldron, por ejemplo, podríamos decir que lo que hay son desacuerdos, ¿no? Desacuerdos profundos, no son meramente desacuerdos de intereses, donde yo tengo el interés de tal o cual cosa, o, bueno, como dice Waldron por ahí, no estamos discutiendo acá la cuestión de si me gusta el helado de frutilla o el de crema. La discusión es mucho más profunda. Entonces, ¿cómo entender esta compleja práctica política y cómo entender que los tribunales
¿no? No están separados de este proceso, sino que forman parte de esta práctica política y que los tribunales seguramente, ¿no?, forman parte. ¿Podríamos pasar a la otra imagen, Sofi? Gracias. Bueno, la próxima en todo caso. Bien, ahora la pregunta es, una vez que hemos dejado medianamente claro, no sé, espero, al menos, este marco desde el cual yo estoy partiendo para poder dar por sentado, porque como decía al comienzo, muchas veces nosotros damos por sentado o negamos que la decisión judicial tenga una dimensión ideológica, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos, bueno, bien, en estas prácticas políticas, donde el servicio de administración de justicia, donde el acceso a la justicia es un modo, el Estado de Derecho es un modo, es un orden, pero es un orden que se ha establecido y que el Estado de Derecho nace en la edad moderna, nace en un proceso de luchas y de conflictos entre distintas cosmovisiones. Y por eso, en ese Estado de Derecho, que nace en la edad moderna, los jueces tuvieron un rol menor, un rol mínimo. ¿Por qué? Porque pertenecían al anciano rey, es decir, pertenecían al régimen anterior. Pertenecían, o de alguna manera estaban conectados o vinculados con el rey, y no con quienes estaban llevando adelante la revolución. Entonces, si lo vemos desde este lugar, el Estado de Derecho, el Estado constitucional, el Estado constitucional de Derecho, el Estado democrático, ha sido un proceso, ha sido una lucha que se ha llevado adelante y que ha alcanzado, digamos de alguna manera, una determinada configuración. Pero esta configuración es contingente. Esta configuración es una de las configuraciones posibles. Y esta configuración se da, o de alguna manera contribuye en este orden social que hoy tenemos, la noción de ideología. Esta noción de ideología que por ahí se nos va a escapar un poco porque es una noción compleja, porque no hay, digamos, podríamos decir, es un concepto complejo, podríamos decir que además de cómo se utiliza en la teoría política, es un concepto controvertido. Entonces, hacer todo un reconto en estos momentos no puedo, no tengo el tiempo suficiente, pero sí podemos decir que la ideología ya es un término que se utilizaba en la época de Napoleón. Napoleón es uno de los que utiliza el término, y que a partir de allí se va utilizando en diferentes sentidos, y que es con el pensamiento filosófico del marxismo, o con Marx y en el Capital, y demás, y en algunas otras obras posteriores, y Althusser y Gramsci y demás, es que se desarrolla este concepto de ideología. Pero sin entrar en eso, simplemente podríamos rescatar que la noción de ideología, tomarla como una cosmovisión, ¿no? Y yo quiero decir esto como, podríamos decir, como una especie de lente, me gustaría usar la palabra, que de alguna manera conforma a los sujetos, que forman parte de ese proceso de transformación o de cambios en el orden social. Porque el orden social no es estático, porque el orden social muta, cambia, se transforma. Porque para lograr esto están los sujetos que participan de ese proceso. Y la ideología juega de una manera, podríamos decir, perdón la redundancia, casi imperceptible o consciente-inconsciente, como dice Duncan Kennedy en su obra, ¿no? Entonces, ¿pero qué permite la ideología? La ideología permite que nosotros podamos desarticular o articular un orden social que está establecido, pero que es contingente, en un determinado momento. Y eso es lo que pasó en la modernidad. En la modernidad se rompe con un diseño estamental, para pasar a una sociedad igualitaria.
Me gustaría tomar otro ejemplo. Lo voy a tomar, el derecho penal está lleno de este tipo de ejemplos que podemos tomar, porque, digamos, al derecho penal se lo asocia con los aparatos represivos del Estado, que señala Althusser, pero no, por ejemplo, con el derecho civil. O con el derecho se ha trabajado, pero se ha trabajado menos, ¿no? Y uno podría establecer allí también ciertas relaciones. Si uno, voy a dar estos ejemplos como para que ustedes puedan ver, ¿no?, cómo no podemos desconectar lo jurídico de la política y de lo político en los términos en que los estoy explicando. Me gustaría señalar, por ejemplo, que en la Edad Moderna, con el Código de Napoleón, básicamente lo que se propone es un código civil donde lo que se pretende es que una racionalidad pueda establecer claramente todas las situaciones de hecho y todas las posibles consecuencias jurídicas de esas situaciones de hecho para resolver todos los conflictos o relaciones entre particulares, por ejemplo, y además poder extender este código no solo a Francia, sino al resto de Europa, ¿no?, independientemente de las condiciones culturales de los distintos lugares de Europa. ¿Y cuál era la función del juez allí? La función del juez era aplicar la ley. Aplicar la ley significaba básicamente apegarse al texto y hacer básicamente podríamos decir, una subsunción entre el precepto y los hechos, el precepto normativo y los hechos. Es decir, prácticamente no tenía que haber ningún tipo de actividad por parte del juez y por lo tanto, en el caso concreto, cuando resolvía, esta resolución de alguna manera no contemplaba situaciones que seguramente se daban, que podían distinguir un caso de otro, porque a pesar de que podemos hablar de que los casos son análogos y que podemos extender, como explicaba Ivana hace un rato, los argumentos y las mayorías argumentativas, no cabe la menor duda que los casos concretos presentan aristas. Pero allí el juez estaba sumamente limitado en su posibilidad de interpretar los textos. ¿Y esto por qué? Porque básicamente lo que se pretendía era la aplicación, la imposición de este código, ¿no? Este código que era un todo cerrado, que no, digamos, no era necesario nada más que eso. Pero bueno, todo este proceso se va alterando y uno de los factores que podríamos señalar importantes a mi entender es el lenguaje. El lenguaje es de alguna manera central para entender este punto. ¿Por qué? Porque el derecho, básicamente, además de que está atravesado por lo político en el sentido como práctica política que es, el lenguaje jurídico presenta, y Ivana seguramente, perdón que la cito a Ivana más que a Paul, pero en realidad es porque la conozco, sé sus antecedentes y entonces me apoyo como referencia. Ivana, siendo profesora de Derecho Constitucional, sabe muy bien, ¿no?, que los términos que utilizamos en el derecho son términos controvertidos. El uso de determinados términos, como por ejemplo democracia, acciones privadas, igualdad de oportunidades, buena fe, abuso del derecho, reparación plena y demás, son todos conceptos que algunos los llaman indeterminados, otros los llaman conceptos interpretativos, o también los podemos usar como conceptos esencialmente controvertidos. Básicamente, ¿qué presentan estos conceptos? Estos conceptos presentan una concepción por detrás. Entonces, claramente, este modelo que estaba diseñado en la modernidad se empieza a resquebrajar claramente, lentamente, porque es un proceso de luchas, ¿no?, entre distintas posiciones.
alguien que entendía una igualdad, un modelo de derecho común, porque era un derecho común, luego un derecho privado, donde se podía hablar de sujetos que son todos iguales ante la ley, pero que no se admiten las diferencias, y a partir de las luchas, ya no solamente de clases, sino principalmente de aquellos grupos o colectivos que pelean por el reconocimiento, por su reconocimiento, empiezan a producirse cambios en el derecho. Así, en nuestro sistema jurídico podemos señalar en el derecho privado, que es lo que voy a tomar como ejemplo. En este caso, tenemos el Código Civil de Vélez-Sarsfield. El Código Civil de Vélez-Sarsfield, comparado con el actual Código Civil y Comercial de la Nación, es de alguna manera un código que trata de restringir, ¿no?, esta actividad interpretativa de los jueces, pidiéndole que se apeguen a la literalidad de los textos o a la voluntad del legislador, y si eso no fuere posible, bueno, mientras que el Código Civil y Comercial de la Nación actual, el artículo 2, directamente nos dice: señores, ustedes tienen que utilizar estos métodos interpretativos, estas pautas, estos estándares, para resolver los casos concretos, ¿no? Entonces, hay todo un proceso que se ha venido dando, previo, reforma de la ley 17711, reforma constitucional de 1994, que incorpora, que hablamos de un bloque de constitucionalidad que se introduce dentro del sistema ya no constitucional, sino legal, o el infraconstitucional, para ser más preciso. Entonces, claramente, nuestro lenguaje jurídico, ¿no?, claramente se presenta controvertido. Y allí voy a utilizar un trabajito de la profesora Marisa Iglesias Vila, donde señala claramente, siguiendo a Gali, claramente qué características podrían tener estos conceptos, ¿no? Y ahí dice claramente el concepto, bueno, señala el carácter evaluativo, es decir, cuando nosotros utilizamos el término igualdad de oportunidades, claramente para nosotros tiene un valor, además de transmitir una información. Es complejo porque hace referencia a bienes sociales que tienen una estructura compleja. Es argumentativo porque estos conceptos posibilitan, permiten, y además, posibilitan, permiten la argumentación, el debate argumentativo, por eso son dialécticos también, pero en vistas a alcanzar, ya no esclarecer, como podían suponer algunos, cuando hay problemas de vaguedad o demás, si este ejemplo o este otro ejemplo entran o no, o quedan o no dentro, sino que lo que estamos tratando es demostrar cuál es el mejor concepto, es decir, yo estoy compitiendo con otros para poder establecer cuál es el mejor concepto acerca de igualdad de oportunidades. Y allí, en ese concepto, ¿no?, ese es el concepto que yo utilizo, el que yo entiendo que es el que representa o pone un determinado marco normativo bajo su mejor perspectiva, diría yo. Entonces, perdón, ¿podríamos cambiar la imagen, Sofi? Bueno, entonces esto, claramente, esta problemática que yo estoy señalando, esta cuestión de cómo el lenguaje, ¿no?, nos permite llevar a cabo una tarea interpretativa fuerte, por decirlo así, nos coloca ante opciones, porque podríamos decir, cada caso concreto posiblemente nos presente diferentes alternativas de solución, diferentes respuestas normativas. Y esto es lo que en la teoría del derecho contemporánea dice: bueno, esto es lo que está presente, nosotros lo identificamos como la discrecionalidad judicial. Y acá podemos hacer distinciones, discreción fuerte, discreción débil y demás, pero sin entrar en eso, sí podemos decir que en relación a esto, digamos, por decirlo así, por la ventana de la discrecionalidad, es que el juez introduce, por decirlo así,
la ideología. Por eso el formalismo rechazaba la discrecionalidad. El formalismo de la escuela de la exégesis, ese formalismo ingenuo que estaba presente. Inclusive hay un formalismo un poco más sofisticado que también intenta, pero ya no rechazarla, sino restringirla. ¿Quiénes? Bueno, podríamos decir Ronald Dworkin. Ronald Dworkin es quien, de alguna manera, pretende restringir esta discrecionalidad a través de una discrecionalidad entendida reconociendo que el juez en algunos casos va a tener la libertad y va a tener que apelar a su concepción, a su cosmovisión, a sus lentes para poder leer el texto legal. Pero le va a decir, usted no tiene una amplia libertad, sino le va a decir, usted tiene que, de alguna manera, respetar un principio o un ideal del Estado de Derecho democrático o constitucional de derecho, diría Dworkin, que es la integridad. La integridad es lo que viene a cerrar y a atarlo y de alguna manera a limitarlo a este juez. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, y acá cierro, porque sería para mucho más, pero me interesaría dejar aquí, es si la discrecionalidad es excepcional o no, y si los materiales jurídicos pueden o no restringir la discrecionalidad de los jueces. Es decir, materiales jurídicos me refiero a la Constitución, me refiero, perdón, al bloque de constitucionalidad, a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los fallos de la Corte, a los fallos de los tribunales superiores, a las leyes de la nación, a las costumbres también, a las prácticas que están. Y en ese sentido, si es que podemos hablar o no de que estos materiales pueden o no reducir la discrecionalidad o restringir esta discrecionalidad de los jueces. Bueno, nada más y muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a usted, profe. Y como lo digo ahora lo confirmo, me parece que el tema sí tenía muchísima pertinencia y lugar en esta jornada, porque la idea también es no hacer exposiciones abarcativas y que totalicen la investigación de los temas, sino más bien ir sembrando interrogantes y preguntas disparadoras para futuros encuentros, siempre pensando en seguir tendiendo puentes. Así que muchas gracias por la exposición y por todos estos conceptos y todas estas ideas, principalmente por también hacernos plantear estos significados y significantes que muchas veces ya los damos por dados, por decirlo así, y también sirve esta cuestión de la deconstrucción del discurso o de poner en jaque ciertos conceptos para poderlos utilizar y poder decir lo que realmente queremos decir. Así que bueno, nuevamente gracias y damos lugar y cedemos la palabra al tercer y último expositor, Paul Córdoba Vinuesa, de Ecuador, que es profesor universitario en Ecuador, Bolivia y Colombia, y presidente del Consejo Directivo de la Escuela en la Función Judicial de Ecuador. Hoy está con nosotros para exponer sobre quién tiene la última palabra en las decisiones judiciales. Así que, Paul, bienvenido a Argentina de alguna manera, y todo tuyo. Muchísimas gracias, buenas tardes con todas y con todos. Un cordialísimo saludo a todos quienes nos acompañan esta tarde en esta plataforma, en este debate tan importante para todos nosotros. Quiero empezar mi saludo con un agradecimiento muy especial a la doctora Ivana Pacardo, directora académica y también profesora, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi agradecimiento muy especial también para la abogada Sofía Mola, coordinadora académica y al mismo tiempo promotora de este importante evento. También mi reconocimiento a la Secretaría de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y también a la Organización Incubadora de Políticas Públicas
de Argentina. Un saludo también muy afectuoso a las autoridades académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Por supuesto, también mis parabienes para el profesor Luis Alberto Díaz, también para el moderador de este día, el profesor Juan Díaz, y por supuesto también para todos los abogados, graduados y los estudiantes, colegas, amigos en general que nos acompañan en esta tarde. Mis mayores reconocimientos a ustedes y mi abrazo muy fraterno para todos en esta jornada. Yo debo empezar reconociendo mi mayor interés en la obra de la profesora Ivana Picardo, a quien he seguido muy de cerca su desarrollo académico, su aporte a la teoría jurídica del derecho en torno a las decisiones judiciales, y es una persona que todo el tiempo está produciendo y aportando a todo el desarrollo jurídico. Y prueba de ello justamente es su más reciente investigación y artículo publicado en la revista de la Universidad Torcuato Di Tella. Así que debía empezar esto felicitando siempre por toda su contribución y por todo su desarrollo investigativo, profesor Ivana Picardo. Siempre le tengo como uno de mis referentes teóricos e intelectuales en el estudio de la teoría del derecho. Bien, yo voy a exponer el tema que voy a abordar en este día, señalando que este análisis que propongo está dirigido a lo que significa el trabajo de las altas cortes y principalmente en lo que se refiere a la temática de la justicia constitucional. Y debo señalar esto ahora que se encuentran colegas, amigos, abogados en general aquí presentes, porque mi reflexión más se enfoca a la labor, al quehacer jurisdiccional de aquellos organismos que tienen en sus manos la última palabra constitucional. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en Argentina al caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y me estoy refiriendo también en otros estados a la Corte Constitucional de países como Perú, Colombia, Bolivia, con su Tribunal Constitucional Plurinacional, y por supuesto me refiero también al Estado ecuatoriano. Entonces, las reflexiones que voy a transmitir se enmarcan en el ámbito jurisdiccional de las altas cortes de cierre de la interpretación en garantías jurisdiccionales y en materia constitucional. Y para ello, básicamente, yo lo que hago es recoger al mismo tiempo las posiciones de reflexión que nos comparten autores como el mismo Carlos Santiago Nino, quien básicamente recoge las perspectivas de lo que debería ser una teoría del derecho pensada desde una comprensión conversacional, una comprensión dialógica entre las partes o los sujetos involucrados. La comprensión de una teoría conversacional en la administración de justicia se valida desde una teoría de la democracia dialógica que cree que su valor reside en su naturaleza epistémica con relación a la moralidad social. Esta teoría está localizada desde la capacidad de la discusión colectiva, pero también advierte que la decisión mayoritaria para encontrar soluciones moralmente correctas no es absoluta, sino que varía de acuerdo con el grado de satisfacción de las condiciones que subyacen al proceso. Y para ello, las condiciones que postula Nino son básicamente que todas las partes interesadas participen en la discusión y en la decisión, que participen de una base razonable de igualdad y sin ninguna coerción, que puedan expresar sus intereses y justificarlos con argumentos genuinos, que el grupo tenga una dimensión apropiada que maximice la probabilidad de un resultado correcto
y que no haya ninguna minoría aislada. Y el énfasis que nos pone Nino es que la composición de las mayorías y minorías cambie con las diferentes materias y que los individuos no se encuentren sujetos a emociones extraordinarias. Entonces, este señalamiento que hace Nino básicamente también se conecta con el pensamiento de autores como Ronald Dworkin, también autores como John Rawls y más recientemente también autores como Owen Fisk, para quienes el derecho tiene que ser un razonamiento y una construcción de razones públicas. Y esto es importante abordarlo desde la interpretación constitucional que hacen en las altas cortes de nuestros estados, porque hay que entender que la adjudicación constitucional, la determinación de la última palabra que hacen las altas cortes, no es una determinación autoritaria, sino que debe ser una determinación autoritativa. ¿Qué quiere decir autoritativa y no autoritaria? Que básicamente constituye una de las voces, pero no la única ni tampoco la principal en el diálogo, en el debate, en la interpretación constitucional del cual debe surgir en última instancia dicho significado. Entonces, esta reflexión también se coloca desde el planteamiento de que las sociedades o el tipo de sociedades que se encuentran en nuestros estados son sociedades ampliamente polarizadas, sociedades heterogéneas y con posiciones diversas, plurales, que no tienen intereses homogéneos, sino más bien intereses totalmente antagónicos. Y desde ese punto de vista, también coincidiendo con lo que planteaba el profesor Luis, es que justamente nosotros no podemos partir de la existencia de acuerdos múltiples, sino que más bien la existencia de múltiples desacuerdos. Desacuerdos en torno a cómo deben ejercerse los derechos, a cómo deben interpretarse el alcance de esos derechos y cómo también estas dimensiones interpretativas varían según el tipo de la población, la región, el conflicto a ser interpretado, la posible colisión en relación a otros derechos. Al mismo tiempo, también la ejecución y la implementación de las sentencias que resuelven algún tipo de esos conflictos. Entonces, vean ustedes cómo nosotros estamos debatiendo a partir de la existencia de desacuerdos sobre cómo pueden concebirse los derechos en cada población, en cada sector y en cada tipo de sociedad a la que estamos nosotros analizando. Y al mismo tiempo que partimos de la existencia de desacuerdos profundos sobre cómo concebir esos derechos, también evidenciamos la existencia de sociedades pluralistas que intentan al mismo tiempo ensayar discusiones, decisiones que puedan dar una mejor respuesta a sus problemáticas. El segundo nivel de análisis para este abordaje es también entender que existe un malestar en torno a la democracia. Existe un difícil estado de las democracias en nuestros países, donde efectivamente las democracias no han logrado dar las suficientes respuestas que los ciudadanos esperaban de los procedimientos establecidos. Pero existe también una relación directa entre el sistema democrático y los sistemas de administración de justicia, porque los sistemas de administración de justicia son los encargados directamente también de participar en la resolución de los conflictos que la democracia pretende subsanar, que la democracia pretende canalizar en torno a esas sociedades. Y entonces, si nosotros le exigimos a la democracia mejores respuestas en términos de debate público, en términos de transparencia,
difusión, inclusión y al mismo tiempo mayor participación en las definiciones jus fundamentales, también estamos en esa perspectiva planteando que los sistemas de administración de justicia, los modelos de desarrollo de los sistemas jurisdiccionales deben también acoger esas mismas demandas que le estamos planteando a los sistemas democráticos. Los sistemas de justicia son poderes contramayoritarios, pero al mismo tiempo son poderes que no presentan las suficientes garantías democráticas en el sentido de que no existen procesos de rendición de cuentas, no existen procesos permanentes de evaluación, y los pocos que existen pues tienen complicaciones para implementarse. La forma de renovación de los operadores de justicia no son procesos lo más democráticos tampoco que se pueda advertir. Y entonces la administración de justicia presenta también serias carencias y déficits democráticos en su organización y en su estructura. Y esto también supone entonces cuestionar la legitimidad de los poderes contramayoritarios y al mismo tiempo aquí me conecto también con la reflexión de la profesora Ivana. ¿Cómo construyen los jueces las decisiones? ¿Cómo fallan los jueces? ¿Es un problema de cómo ellos construyen las decisiones o es un problema de cómo ellos después terminaron resolviendo esas decisiones? Y entonces, si es que la dimensión está planteada en ambos términos, es oportuno entonces discutir quién es el detentador, quién es el adjudicatario de la última palabra en las decisiones judiciales. Y es importante retomar esta discusión porque al mismo tiempo no podemos pensar que en sociedades heterogéneas, pluralistas, con profundos desacuerdos sobre cómo entender, concebir, aplicar, ejercer los derechos, podamos pensar que los únicos actores autorizados y las únicas voces estelares en la decisión judicial pueden ser solamente las de los juzgadores o las de los jueces. Y aquí indudablemente el cuestionamiento se extiende en términos de ver por qué los jueces deben ser los detentadores de la última palabra en las decisiones judiciales. Y eso también tiene mucha relación con el suscitar este debate en torno a ver que si las decisiones, la forma como se adjudica, cómo se determina la última palabra sobre el sentido de la norma fundamental, esto no puede ser únicamente propiedad o atributo exclusivo de los jueces. Y en esto también tiene mucha relación la premisa de que no podemos discutir únicamente en términos de cuál puede ser el mejor método interpretativo o cuál puede ser el método interpretativo que más nos convenga o que más nos convenza a todos, porque son discusiones en las que posiblemente no lleguemos a una posición definitiva. Pero entonces, en esa medida en que no podemos nosotros asumir cuál puede ser el mejor o el más apropiado de las técnicas y métodos interpretativos para dirimir la última palabra constitucional, entonces es posible avanzar y proyectar la discusión hacia ver cómo construir esa última palabra. Y entonces aquí justamente es donde se inserta y donde se vincula todos los esfuerzos teóricos de diferentes pensadores y estudiosos del derecho, quienes han sugerido la posibilidad de plantear el derecho y la administración de justicia en términos de un diálogo entre iguales. Y un diálogo entre iguales justamente supone cómo construir condiciones, remedios conversacionales para que la administración de justicia se convierta en un diálogo de aquellos que están justamente por definir la situación dirimente de un conflicto constitucional. No se trata de pensar que todos son emisores
o transmisores de contenidos jurídicos, sino más bien de pensar que las partes en un conflicto constitucional pues deben constituirse en participantes protagónicos de la última palabra. Y para llegar a esa participación protagónica, entonces tenemos que pensar cómo podemos superar el monólogo o el soliloquio jurisdiccional de mentes encerradas en un despacho judicial donde miran desde la Torre de Marfil los problemas de la sociedad, pero son ellos quienes para sí y ante sí deciden una salida o una respuesta para ser aplicable al conjunto de la sociedad. Entonces, desde este punto de vista, los esfuerzos de esta discusión que yo planteo sobre quién tiene la última palabra están orientados a ver cómo podemos construir una conversación ideal en la que se puede incluir a la mayor cantidad posible de potenciales afectados, de modo que resulte informada por los puntos de vista y demandas de todos los involucrados. Y el fundamento de ello es democrático, como les decía hace un momento, pero también el fundamento de esta construcción, también como señala el mismo Roberto Gargarella, es epistémico, porque tendemos a perder información crucial si es que no consultamos esos intereses y nos privamos de la posibilidad de que nuestros semejantes nos ayuden a corregir nuestros errores y aumentamos el riesgo de malentender las posiciones de los demás. Cuando los jueces conocen aquellos casos sujetos a su conocimiento, pueden correr el riesgo de dejar de reconocer lo que es más importante para las víctimas o minimizar el impacto que les generan sus acciones u omisiones a los justiciables. El proyecto de justicia dialógica mostraría una especial propensión por recomendar la incorporación de dispositivos incluyentes y participativos en la intervención de los jueces constitucionales cuando conocen garantías, cuando conocen también procesos de demandas de inconstitucionalidad, tanto en lo que tiene que ver con la judicatura ordinaria como lo que tiene que ver con la jurisdicción constitucional, para que coadyuven estos jueces, estos operadores, en la búsqueda de dinámicas conversacionales extendidas y permanentes de los operadores de justicia para escuchar a los diferentes pueblos, sujetos, movimientos sociales, colectivos, en fin, a todos los justiciables que esperan una respuesta de la justicia. Entonces, en el corazón de la escenificación de la justicia dialógica está también cómo podemos nosotros reflexionar sobre cambios desde una jurisdicción tradicional donde anida la interpelación por buscar otras metodologías institucionales que permitan recrear el lugar protagónico de la ciudadanía en las bases del ejercicio y la realización de la justicia. De ahí que la jurisdicción dialógica, este modelo que propongo para la discusión sobre quién tiene la última palabra, se presenta dentro de las preocupaciones de un constitucionalismo contemporáneo por intentar crear vínculos entre las decisiones de los jueces, la intervención de la ciudadanía y las formulaciones de políticas públicas de los operadores administrativos. Quiero citar a este respecto algunas experiencias positivas que implementó la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina en el tratamiento y debate de temas polémicos como la ley de medios, como por ejemplo lo que tiene que ver con la ley relacionada a temas sobre el enfoque de género en la interrupción del embarazo, donde pudimos apreciar que las audiencias públicas desarrolladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron ya esquemas donde se pretendió aplicar estos modelos de justicia dialógica o de justicia conversacional, donde la Corte pudo escuchar voces distintas, incluyó en su repertorio, en sus razonamientos, en sus deliberaciones, no solamente las razones propias,
sino las razones de colectivos, de movimientos sociales que pudieron aportar en la reflexión jurídica y de esa manera ellos pueden asistir a la decisión de la última palabra. Entonces, vean ustedes cómo la posibilidad de plantear un sistema de justicia conversacional o de justicia dialógica ya tiene experiencias importantes en estados como Argentina. Puedo también citar el caso de la Corte Constitucional de Colombia con lo que se refiere a los procesos sobre el estado de cosas inconstitucionales, donde lo que hace la Corte Constitucional de Colombia es verificar, por ejemplo, si es que en los debates de la legislatura se aseguraron condiciones genuinas de debate democrático, donde también la Corte de Colombia vigila y examina si las políticas públicas como resultado de una sentencia de tutelas jurisdiccionales han sido construidas a través de garantías de participación ciudadana en la formulación o en el diseño de las políticas públicas. También hay experiencias importantes en este sentido en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, donde a través de lo que ha sido precedentes sobre el control constitucional plurinacional, han ido ellos dando forma a esta visión del derecho intercultural, que tiene que ver con la construcción de múltiples sistemas jurídicos que se armonizan entre sí, que se pueden al mismo tiempo aceptar para convivir entre sí, superando la tradición de un monismo jurídico excluyente y colonial para dar paso a la convergencia de diferentes sistemas jurídicos dentro del mismo Estado boliviano. También cabe al respecto citar experiencias de otras cortes, como el Tribunal Constitucional del Perú, la misma Corte Constitucional de Ecuador, que han dado forma a través de mecanismos como los amicus curiae, como al mismo tiempo las audiencias públicas, para que los jueces puedan avanzar hacia procesos más deliberativos, más conversacionales, donde la última palabra sea el resultado y el proceso de una construcción incluyente y participativa y no se refiera únicamente al baluarte único y exclusivo de la palabra de los jueces. Entonces, este modelo de la justicia dialógica o conversacional para plantear que los jueces no pueden ser los únicos detentadores de la última palabra, reconoce la importancia de los aportes estructurales y procedimentales que podemos encontrar nosotros en la democracia deliberativa para la búsqueda de un modelo de justicia que integre los componentes deliberativos y al mismo tiempo que busque cómo construir sistemas con toma de decisiones más incluyentes, más abiertos, con mayor apertura a enfatizar la discusión pública. Porque la discusión pública permite visibilizar y eliminar posibles errores fácticos y lógicos que están en los juicios de las personas. La deliberación también promueve un enriquecimiento de las manifestaciones de las personas y lo hace al dotar de información con la cual no cuentan siempre los jueces. También los términos deliberativos en la administración de justicia lo que hacen es ayudar para que la discusión ayude a eliminar prejuicios, malentendidos o errores de interpretación que pueden afectar el sentido y el valor de las decisiones. Y también la deliberación posibilita la modificación de argumentos, la escucha del otro para mejorar los razonamientos, la capacidad para vivir en comunidades o en sociedades heterogéneas. Entonces, lo importante es justamente avanzar hacia modelos más abiertos, incluyentes y participativos de administración de justicia, justamente porque la búsqueda de la última palabra constitucional sobre el significado, sobre el sentido de lo que dice una norma, no puede quedar reducida únicamente a las manos y al debate cerrado de los jueces,
de las altas cortes. Esa decisión, esos debates y esos procesos tienen que abrirse hacia mayores condiciones deliberativas que justifiquen y amplifiquen otras concepciones sobre el derecho, las formas de interpretar y de aplicar los derechos, y al mismo tiempo cómo también la justicia puede convertirse en instrumentos transformadores para la vida de las personas. Y esto es posible lograrlo a partir justamente de exigir más democratización, más diálogo y mayores condiciones de discusión igualitaria entre las partes y los operadores de justicia. Les agradezco mucho nuevamente por esta invitación, que para mí es un motivo de distinción y de un altísimo honor el compartir con ustedes, abogados, colegas, y al mismo tiempo con docentes de la estatura académica y moral de Ivana Picardo, Luis Alberto Díaz y, por supuesto, de la coordinadora de este evento, Sofía Mola. Así que mil gracias por esta invitación, muy gustosa de compartir con ustedes este espacio y los que podamos desarrollar aquí en adelante. Muchísimas gracias por la atención y por este tiempo valiosísimo de compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Paul, muchísimas gracias a vos por tu exposición y también por, como lo mencioné al comienzo, porque desde la primera invitación los tres expositores estuvieron dispuestos y con mucho interés en participar en esta jornada que lidera esto, intercambiar posturas, posiciones, también ir sembrando algunos debates y reflexiones para poder poner en jaque algunas estructuras o algunas cuestiones que teníamos como dogmas, y que sea un puntapié, tanto para próximas actividades, como también para que cada uno vaya repensando en su cotidianeidad, en su ámbito, ya sea desde la profesión o desde el estudio, todas estas cuestiones que vamos trabajando y reflexionando. Así que, para empezar, muchísimas gracias a los tres expositores por la predisposición y por todo lo que nos han compartido. Y consultar, bueno, ya están agradeciendo y felicitando por el chat. No sé si ha habido alguna pregunta en particular, algunos de los expositores. Bueno, por ahora felicitaciones nomás, pero creo que, o como siempre se dice, o muy claro, o muchas preguntas que han quedado y que de a poquito van a ir decantando, que creo que son ambas opciones, y que bueno, de a poquito nos vamos a ir poniendo en comunicación para ir, ya sea contestando esas preguntas, o bien entablar nuevos diálogos y conversaciones. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario final. Aquel que quiera hacer una pregunta, que directamente abra el micrófono, no hay ningún problema. La verdad, muy bueno todo lo que han expuesto, tanto los tres como el profe Alberto Díaz, el invitado Paul Córdoba y Ivana. Muy bueno, la verdad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. No, por favor, un gusto escucharlo. Yo sí puedo, si no quiero usurpar tiempo de otros, pero una pregunta haría motivado un poco por la disertación de Paul, por sus preocupaciones, pero puede ser una pregunta dirigida a ambos. Ya que mencionabas, Paul, el caso que conoces de cómo se dio la discusión en el Congreso previo a la sanción de la ley llamada de interrupción voluntaria del embarazo, más allá del resultado final, es decir, se sanciona una ley, que puedo estar o no de acuerdo con ese contenido, digamos, sí me queda la satisfacción de creer que hubo una instancia de deliberación, de amplificación de todas las miradas, y que eso, digamos, en principio iba a llevar a un resultado al menos potente, de peso propio, digamos. Es decir, ahí el diálogo previo existió
el órgano mayoritario por excelencia de representación popular toma, recoge y luego, digamos, decide, sancionando la ley que finalmente vio la luz. El punto es, digamos, eso es algo reciente, lo que hemos visto han sido pocos casos donde se ha cuestionado la constitucionalidad de la ley. Una medida cautelar en una provincia, una acción de amparo todavía no resuelta en otra, algunos planteos sí ya resueltos y desestimados, dispersos en nuestro país por este control difuso judicial de constitucionalidad, ¿no? El tema es, no sé si todavía podemos ver el resultado concreto de lo que sería una ley tan consensuada que logró recoger todas las voces y que desemboca en pocos planteos, digamos, en relación a su constitucionalidad. Es algo, digamos, que todavía no podemos analizarlo, creo que es muy reciente. Pero pienso, sobre todo porque lo mencionaste en un par de oportunidades, si esta idea de deliberación, a esta idea de deliberación, digamos, en virtud de reconocer los fuertes desacuerdos que tenemos en la sociedad sobre temas centrales, le podríamos adjudicar algún valor epistémico en el ámbito de la deliberación judicial. Me refiero no solamente preocupada por el problema que a mí, digamos, me ha interesado investigar en este último tiempo, de falta de conformación de mayorías argumentativas, sino como una suerte de réplica de aquello de que si el producto es el resultado de una buena deliberación en el órgano mayoritario, en el Poder Judicial podría darse y a la vez esto generaría quizás menos críticas o atenuaría las críticas que generalmente son objeto los órganos superiores por esto digamos, de ostentar el poder contramayoritario. Entonces, si tienen alguna pista, alguna idea, algo que les indique que, digamos, hay un valor epistémico per se en la deliberación que pueda asegurar este consenso que se requiere también, creo que en el ámbito judicial. Sí, no sé si intervenimos todos en un orden o podemos indistintamente intervenir. Adelante, Pablo. Gracias. Bien, yo coincido con este planteamiento que hace Ivana. Yo pienso que esta experiencia que vivieron ustedes, lo que hizo fue demostrarnos que sí era posible el pensar la aprobación de una ley que vaya más allá de las fronteras o de las puertas de la legislatura o de los órganos parlamentarios. Y creo que de esta forma el valor epistémico que bien señala Ivana es justamente el pensar que las leyes no pueden ser construidas de espaldas a los principales perjudicados o en este caso las principales afectadas. Y eso justamente sí demuestra un valor epistémico cualitativo inmenso en la perspectiva de promover un diálogo con los afectados, con los involucrados, para de esa forma tomar las decisiones, no solamente en el ámbito legislativo, sino también en el ámbito jurisdiccional. Cuando Ivana en sus reflexiones o en sus estudios se preocupa por revelar, por dilucidar los mecanismos sobre la corrección justificativa de las decisiones judiciales y al mismo tiempo cómo los jueces desarrollan sus esquemas argumentativos, es una preocupación que no solamente se orienta desde el antes de la decisión jurisdiccional, sino también que aborda el proceso final como resultado, como producto del acto jurisdiccional en cuanto a las sentencias que adoptan los jueces. Entonces, ese proceso sobre cómo los jueces utilizan o no mecanismos jurisdiccionales para demostrarnos a la sociedad cómo han justificado sus resoluciones
Y si en realidad, después de lo que ellos nos dicen, están o no justificadas las decisiones, yo creo que es un motivo de permanente cuestionamiento en la sociedad. Y entonces, como nosotros no podríamos ensayar un mecanismo argumentativo único o cuál podría ser el más prudente o el más oportuno o el más equilibrado para justamente desentrañar esa corrección justificativa cuando los jueces argumentan, yo creo que entonces hay que ver si nosotros proponemos esquemas o modelos de discusión para que la toma de procedimientos en las decisiones puedan incluir otros protagonistas, otros actores, para que no se reduzca la decisión judicial únicamente al debate interno de los jueces. Y no solamente tiene que ver con hacer los procedimientos más incluyentes, más participativos, con estos remedios deliberativos que ellos pueden incluirlos, sino también al mismo tiempo tiene que ver con cómo dotar al sistema de administración de justicia de procedimientos más deliberativos, porque esto también tiene mucha relación con la eficacia de las sentencias, con el seguimiento, con la verificación que después deben hacer los jueces para que las sentencias puedan cumplirse efectivamente. Y estoy pensando ahora en todo lo que tiene que ver con sentencias de reparación integral. Si no son los involucrados, si no son los afectados quienes participen en el proceso de seguimiento, los jueces no lo van a hacer de la mejor manera, no lo van a hacer siempre de forma inmediata, de forma oportuna, de forma atenta. Y entonces quienes tienen mayor capacidad de orientar esos procesos de seguimiento y de verificación en el cumplimiento de las sentencias son justamente los justiciables, son justamente las víctimas que han sufrido las violaciones en sus derechos. Entonces, esto es darle un valor epistémico a la administración de justicia, cómo nosotros construimos otros sistemas y otros modelos de administración donde la discusión para la toma de decisiones no se reduzca y no se concentre únicamente en el monólogo de los jueces y podamos pasar hacia mecanismos más incluyentes y participativos. Gracias, Paul, pero creo que la vamos a seguir a esta. Bastante más. Sí, me gustó pensar esto que mencionaste en tu exposición también, Paul, como un soliloquio, cortar ese soliloquio y pensar también esto de la justicia deliberativa dentro de un contexto de democracia más participativa, más plural, de muchos remedios dialógicos, no solo dentro de la justicia, sino también en los poderes ejecutivos y legislativos, por ejemplo, con la creación de consejos consultivos, o por ejemplo, bueno, justo el otro día hablábamos en un café política, hablábamos sobre la naturaleza jurídica y si los dictámenes de los consejos consultivos debían ser vinculantes o no para el poder legislativo, o también, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, se me venía a la cabeza ahora, respecto a las comunidades indígenas y la consulta previa que debe hacerse cuando alguno de sus derechos, de sus garantías pueda verse afectado, y cómo, si estas consultas previas deben ser vinculantes o no, creo que también son como distintos estadios, y como dice la profe Picardo, que esto da para muchas conversaciones y también para que se vayan abriendo muchos cajoncitos, por decirlo así, e interrogantes para que lo sigamos conversando. Así que desde ya, muy agradecida a los expositores, a los participantes que se han quedado hasta, bueno, un poquito excedido el tiempo, pero que eso también habla del interés generado y de las ganas de escucharlos y de la posibilidad también, como decíamos, que la virtualidad nos permite de interactuar más allá de las fronteras y de las distancias físicas. Y desde Incubadora de Políticas Públicas, invitarlos a seguir participando en los encuentros de las jornadas que vayamos armando, y en particular de este seminario denominado Abogacía en Contexto, que como referíamos, la idea es ir pensando y repensando las estructuras y todas las cuestiones vocacionales y profesionales en la cotidianeidad. Así que muchas gracias, y ya para cerrar, finalmente le cedo la palabra a Juan Pirrubio, desde la Secretaría de Graduados. Bueno, muchísimas gracias a todos.
sin quitarle mérito al doctor Díaz y sin quitarle mérito a la doctora Picardo, la verdad, doctor Paul, que hubiera sido un enorme éxito tenerlo presente en nuestra facultad, ¿no? Se crea un clima totalmente distinto, los alumnos se sacan fotos cuando viene uno de afuera, la tonada es distinta, entonces son todas cuestiones que suman muchísimo en lo que es también mucho más amena la charla, ¿no? Además tenemos un salón espectacular para los disertantes de lujo que vienen de afuera. Bueno, agradecerles a todos, agradecerles en nombre de la Secretaría, agradecerles en nombre del doctor Rayman, que es el secretario, y el doctor Juan Díaz, que es el prosecretario. No ha podido estar presente por unas cuestiones laborales de elecciones que están próximas a llegar en la facultad, y bueno, se están diagramando todo el panorama político de nuestra querida facultad en torno a las elecciones, y no ha podido estar por ese motivo, así que bueno, espero haberlo cubierto de manera exitosa, y agradecerles a todos los participantes y a los disertantes, y especialmente a usted, doctor Paul, por haber disertado con tal categoría. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, como dije, un honor inmenso escuchar a la profesora Ivana, al profesor Luis Alberto, por supuesto, a Sofía, a Juan. Para mí, esto es motivo de inmensa distinción y muy agradecido con ustedes por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan todos Gracias, Juanpi. Muy buenas noches. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Gracias, Paul. Y voy a tomar algo. Primero el agradecimiento por esas gafas verdes, porque eso sí que aquí no se ve así. Así que nos mantengamos en esa línea para ubicarte siempre, no perder el norte. Y por luego tomo lo de las 4 estaciones en un día. Esto significa que nuestra facultad está bellísima, pero próximo encuentro es en Ecuador. Por supuesto, seguro que sí. Bueno, estamos en contacto. Nos vemos. Mucha suerte. Gracias. Éxitos. Un abrazo, muchos éxitos. Gracias por todo. Gracias por todo. Muchas gracias. Un abrazo a todos.